Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Eh? Dice que su ángel acampa a nuestro alrededor. Ángel, sí, Señor. Y que no cae ni uno de nuestros cabellos sin su consentimiento. Hay algunos que se ha excedido en el consentimiento, ¿no? Pero eso quiere decir el profundo y gran amor que Dios te tiene, el cuidado con el que Él se ha comprometido hacia ti, y que no hay nada de tu vida que a ti te importe que a Dios no le importe. Si uno lee el Padre Nuestro, te das cuenta que se ora por el perdón de pecados y el pan de cada día. Siempre en el nosotros, no en el mí o en el yo. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo, que maduremos todo eso. Pero Dios tiene cuidado de ti, tiene interés en lo que te pasa. Él está muy pendiente de nuestra vida. No pasa nada inadvertido. Él te escucha, Él ve tus lágrimas, Él conoce tu sufrimiento. Y Él descendió, Él se hizo hombre por eso mismo, para mostrarnos, para dar un gran mensaje a nuestra condición rota y caída. Yo estoy con vosotros. Así que desde ese pensamiento, yo creo que puedes sentir la paz de Dios, ¿no? Que excede al conocimiento. Bueno, me gustaría compartir con vosotros, seguir con Gálatas. Yo el otro día volví a decir a mi familia, qué contento estoy con la oportunidad que Dios me está dando de acercarme a la Biblia como si nunca la hubiese leído tú. Y fijarte en cosas que tú das por hecho, que siempre han sido de una determinada manera, y descubrir, ¿no?, que detrás de eso hay otras cosas muy interesantes. Vamos a leer el capítulo 4, en los versículos 1 al 7. La versión que yo voy a leer es Nueva Traducción Viviente, de Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice así: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones del padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos en este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres un hijo, Dios te ha hecho heredero. Qué bonito, ¿no? El domingo pasado
vimos cómo el apóstol Pablo explica el papel que la ley de Moisés tiene en la vida de los creyentes. No sé si os acordáis. Estuvimos hablando acerca de ello. Para los creyentes judíos y para los creyentes que no eran judíos. Y también explica la suficiencia de Cristo para la justificación, para la salvación y la santificación de todo aquel que cree en Jesús. En los versículos del capítulo 3 que compartimos el domingo pasado, hablábamos y resaltábamos el papel que la ley, como tutor, como ayo y como guía, que nos conduce y nos lleva a Cristo, tiene en la vida de todo el ser humano. Una vez que la ley señala el pecado y nos enfrenta a una situación de quiebra moral en la que nos encontramos, evidencia la necesidad de Salvador que todos tenemos. Resalta también ese proceso y ese papel educativo de la ley como tutor al que hay que someterse todavía, mientras llega esa completa libertad. Por tanto, la observancia de la ley no conlleva libertad, sino más bien tutela. Tutela que se asemeja en cierta medida a la condición de esclavitud que tienen los gentiles que no habían conocido a Cristo también. Tutela bajo un sistema de castigos y recompensas y en la que existe una constante angustia vital sobre la búsqueda de la aprobación de Dios. La búsqueda de aprobación, eso nos acompaña en toda la vida, seas creyente o no seas creyente. A veces vivimos con una angustia total porque no nos sentimos aprobados, porque nos sentimos rechazados, excluidos. Y eso es algo que está en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Y en la religión también, y los más listillos aprovechan esa condición humana para enseñorearse de la gente, para manipularlos y para vivir además del cuento. Los últimos versículos del capítulo 3 que leíamos nos sitúan en Cristo, donde, como dice el apóstol Pablo, ya no existe ninguna distinción. Dice, aquellos que habéis creído en Cristo y habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Y ojalá se hable más de Cristo, Cristo, Cristo en las iglesias y menos de otras cosas, ¿eh? Porque a veces parece un sálvame esto, porque hablamos de las miserias de los hombres y de nuestras debilidades, y la buena noticia es que Cristo vino a salvarnos, ¿eh? Los que creen en Cristo, se bautizaron en Cristo, de Cristo fueron revestidos. Y ya no hay judío ni griego, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo. Yo sé que nosotros siempre tendemos a escamotear la verdad, ¿no? Es decir, a ver cómo explico yo por qué no somos uno, ¿no? Porque a veces nos llevamos tan mal y hay tantas distinciones y tantas diferencias en el seno de lo que decimos que es la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo. Pero lo que la Biblia nos enseña, que los que estamos en Cristo, esas barreras y estigmas de separación de la humanidad, de los hombres y de las mujeres, han sido superadas. Han sido superadas. Y entonces, ¿no es mejor el judío por guardar la ley de Moisés, además de creer en Cristo, que el gentil que cree en Cristo y se bautiza en el nombre de Cristo sin guardar la ley? No son mejores. Tampoco es mejor el libre que el esclavo.
Y tampoco es mejor el hombre que la mujer, aunque lo parezca por las diferencias que se hacían culturalmente. En Cristo somos radicalmente iguales. ¿Sabéis lo que es radicalmente iguales? Es radicalmente iguales. No hay diferencias. No las hay. En Cristo hay dones, sí, pero no hay unos dones mejores que otros. No. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y curiosamente cubrimos y tratamos con mayor decoro a aquellos que para nosotros son más débiles y vulnerables. Eso es gestionar las desavenencias del cuerpo. Por muy bonitos que sean los ojos, no solo somos ojos. Y los ojos sin la boca, sin las manos y sin otras partes del cuerpo, poco podrían hacer. ¿Entendéis lo que Pablo quería decir con lo que se denomina la teología del cuerpo? Está diciendo que en Cristo somos todos radicalmente iguales. Y que las barreras de separación, de segregación que se plantean en las sociedades, que siempre han existido, han sido superadas por el Evangelio de Cristo. Y como os dije, claro, nosotros ya nos hemos leído la Biblia, lo hemos estudiado, ya no lo sabemos, y no somos capaces de ponernos en situación de lo que supuso para una iglesia judía aceptar a los gentiles. No somos conscientes. No somos conscientes. Pensamos que no, bueno, ya no lo sabemos y lo damos por normal. No, provocó un concilio en la iglesia. Y Pablo fue señalado, entre otras muchas cosas, por eso, por ser demasiado liberal con los gentiles. Y Pedro cayó junto con los creyentes en la hipocresía. ¿Eh? Cuando no están los judíos, me junto con los gentiles como si fuese un gentil más. Y cuando vienen los judíos, me separo de los gentiles. Todos ellos creyentes, ¿vale? Todos ellos creyentes. Por tanto, hay que entender que en Cristo hemos superado todo esto, todas estas barreras, y en Cristo encontramos la esencia de nuestra identidad. O sea, yo no soy protestante y evangélico, soy cristiano. Punto. Es verdad que eso de cristiano también está muy deteriorado, ¿vale? En nuestra sociedad de hoy. Pero nuestra identidad está en Jesús. Claro. Y si perdemos de vista eso, pues lo normal es que tengamos muchas familias distintas y justifiquemos que somos muy plurales. Somos tan plurales, que gente que piensa de forma distinta no puede convivir, se tienen que montar su chiringuito. Fíjate qué plurales somos. Pues menuda vergüenza de pluralidad. La pluralidad se comparte en el cuerpo de Cristo con naturalidad. No estáis obligados a pensar como yo en todo. ¿Estáis de acuerdo? Es que si no estáis de acuerdo, estáis en la ruina. Estáis en mis manos. Y yo soy un pecador, como tú. No, no estáis obligados. Ni yo estoy obligado a pensar como tú. Aunque ponga cara tonto cuando te escucho. No, no estamos obligados a pensar en todo de la misma manera, ni ir de la mano a manifestar nuestro voto público de cualquier manera. No. Podemos pensar de forma distinta en aquello que no es esencial.
Y solo hay una cosa que es esencial. Hombre, yo sé que los doctrineros, es decir, los que utilizan el término sana doctrina para mantener a la gente en cintura, no están de acuerdo. Pero para mí lo esencial es Cristo, solo Cristo. A mí si uno habla en lenguas y es pentecostal, o no es pentecostal, o es... A mí eso es que de verdad, eso está superado en mi mente ya hace mucho tiempo. Yo respeto a todo el mundo, porque lo que la Biblia me enseña es a respetar. Lo que no voy a estar de acuerdo es a que porque yo no hable como tú en lenguas, yo no tenga el Espíritu Santo. No sé si me explico. O sea, la tontería ya, eso hay que cortar con ello. La exclusividad, la mente elitista que piensa que solo unos pocos tienen la verdad. No, la verdad es Cristo. Y pensar que yo puedo abarcar a Cristo es un acto de arrogancia tan brutal que ya me descalifica. Necesito tu mente y tu experiencia, porque yo solo no puedo abarcar a Cristo. Te necesito a ti. Somos el cuerpo de Cristo cuando estamos juntos, la Iglesia del Señor. Llegado a este momento, y lo que hemos leído hoy, es otra forma de incidir. El apóstol Pablo no para de incidir en lo mismo, ¿no? Por encima de la ley de Moisés está Cristo. Y no puede ser que no podemos pretender hacer justicia basándonos simplemente en la ley. La justicia de Dios se revela por fe y para fe y en Cristo Jesús, nuestro Señor. Llegados a este punto, hoy he escuchado a muchos que piensan que predicar o anunciar a Cristo, tanto hablar de Cristo, de su muerte, de su cruz, única y exclusivamente, esos son el ABC del cristianismo, los primeros pasos. Ya sé que Cristo murió por mí, pero enséñame algo más. Enséñame si los ángeles tienen ombligo o 26 alas, si el Señor viene antes o después. Qué dolor de cabeza, macho. Yo he llegado a pensar que la iglesia de hoy es un poquito arrogante, porque trata de resolver conflictos teológicos que llevan siglos existiendo. Y a veces nos llegamos incluso hasta separar los hermanos por esas cosas, ¿no? Con lo cual el testimonio, mirar, Cristo, el Evangelio, eso que llamamos el ABC no es el ABC. La Biblia dice, yo soy el alfa, ¿y eso qué quiere decir? Principio y fin. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay nada antes ni después. Y que Él es siempre. No sé si me explico. No es, conoces a Cristo y a partir de ahí hay un nuevo conocimiento de fe que maduras, que crece, que te ayuda a crecer, que te ayuda a multiplicarte. Eso es una cosa de hoy. Cristo es el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Es el abecedario completo. No hay otra cosa. Que nadie nos engañe. Que nos hagamos radicalmente de Cristo. Y solo Cristo. Que pensemos que en Cristo encerró Dios todos los misterios de la fe. Y que en Cristo somos plenos, somos completos. Buscar otra cosa puede parecernos atractivo y llenarnos la cabeza de pajaritos y tal, pero al final nos hace infelices y gente frustrada. Para quienes viven, fijaros bien, porque el texto es una bomba, el texto que hemos leído. Para quienes viven esperando
justicia en la observancia de la ley y no solo en Cristo, el apóstol, ¿sabes cómo les llama? ¿Cómo les dice? Pone el ejemplo de un padre que muere con muchas posesiones y tiene hijos menores de edad. Y lo que viene a decir es, ¿qué diferencia hay entre el esclavo que vive en la casa de ese hombre y el hijo menor de edad cuando el padre muere? Pues no hay mucha diferencia, porque el niño hasta que tenga la mayoría de edad tiene unos tutores que son los que deciden por él. ¿Os dais cuenta? Pablo le está diciendo a los judíos que guardan la ley: niñatos, sois unos niños, que no os diferenciáis de los que no cumplen la ley, porque a vosotros tenéis que estar sujetos a los tutores. Y luego dice, así era también con nosotros los gentiles, ¿no? Que vivíamos en esclavitud hasta que Cristo vino. Es curioso porque compara el nivel, la condición de esclavo del que cumple la ley con la condición de esclavitud del que no la cumple. Estáis los dos igual de perdidos. ¿Tú te imaginas cómo suena eso en el oído de un judío? No te lo imaginas, ¿no? Pero tiene que ser fuertísimo. Igual que los que no creen son niños, los que creen en Cristo pero piensan que la justicia llega solo por la observancia del cumplimiento de la ley, también son niños que necesitan ser tutelados. Dicho de otra forma, se mueven en un sistema de castigos y recompensas, igual que los que buscan la aprobación de cualquier divinidad, igual que cualquier otra religión. El cristianismo es absolutamente y radicalmente, completamente distinto. Y yo cuando estaba pensando en este pasaje, ¿sabéis quién me venía a la cabeza? Me venía Lucas capítulo 15. ¿Y sabéis lo que habla la Biblia en Lucas capítulo 15? Habla de 3 parábolas. Tres parábolas, no la oveja solo, la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo perdido también. El capítulo 15 habla de perdidos. Es como una serie de televisión. Perdidos. Pero fijaros qué inspira todo el capítulo 15. ¿Por qué Jesús usa las parábolas que usa en el capítulo 15? ¿Cuál es el motivo? Capítulo 15, versículos del 1 al 3. Todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Es la versión del 2020, la que estoy leyendo ahora. ¿Y qué pasaba cuando la gente de mal vivir venía a la iglesia? que Carlos el que os habla, que aquí hay mucho Carlos, que los fariseos y los escribas, es decir, los que más tiempo llevamos, los que creemos que esto de la religión no lo sabemos mucho, murmuraban diciendo, este se junta con pecadores y come con ellos. Y entonces les contó las parábolas. ¿Habéis leído detenidamente la parábola? De verdad,
¿La habéis leído detenidamente? Porque pero quitaron la venda de los 105 años que lleváis en la iglesia, ¿vale? Nos enfrentamos a la parábola de primeras. Un señor que tiene un rebaño de 100 ovejas, ¿vale? Y coge y una se pierde, se extravía. Hombre, te quedan 99, ¿no? Dice que deja las 99 en el desierto. Y se va a buscar a la 1. Y yo leyendo esto me pregunto, ¿y cuándo fue de números esto de la fe evangélica o cristiana? Esto va de números, esto va de followers, esto va de miembros, de seguidores, de grandes y pequeños. ¿O el cristianismo es otra cosa distinta? El cristianismo es algo diferente. Fijaros lo que dice. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 solas y va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la ha encontrado, la pone sobre sus hombros, gozoso. No pesa la oveja. Luego llega a casa y reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Literal, ¿eh? Os digo que igualmente habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Oye, esto es tan duro como una piedra de pedernal. Recordar por qué dijo Jesús esa parábola. Dijo esa parábola porque cuando él se ponía a hablar en público, se apelotonaba a la gente y mayoritariamente la gente más impopular de la ciudad, publicanos y pecadores y gente de mala reputación, se agolpaban para escucharle. Y una forma de desacreditarle, los escribas y fariseos, era soltar el rumor: oye, a este solo le escuchan quienes le escuchan. Nosotros somos gente justa, buena, recta, cumplidora. Vamos, que gracias que Dios nos tiene a nosotros. Si no, yo no sé qué haría Dios sin nosotros. Vale, esto es muy ridículo, nadie se atreve a hacerlo así como yo lo estoy haciendo ni diciendo, pero desgraciadamente muchas veces se piensa. Por eso hay gente que prefiere tener 99 que no se han arrepentido ni de la edad que tienen, y mira que eso es difícil porque todos queremos quitarnos años a determinadas edades, que ir en busca de aquel que se extravía y se pierde. A mí esta ilustración parafrasea o nos muestra lo que creía Bonhoeffer respecto a la Iglesia, cuando dice: la Iglesia es Iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Eso es lo que trato de decir. La Iglesia es Iglesia cuando deja las 99 que se creen justos, buenos y perfectos y se pira por el más perdido. No se plantea, bueno, es que no hace caso, es que va de listo, es que se separa del rebaño, es que siempre está haciendo lo mismo. Un montón de razonamientos para no movernos. Pero es así. ¿Y qué pasa con las dracmas? Es la misma situación. Tiene 10 dracmas, se pierde una y enciende y alborota y limpia la casa hasta encontrar esa. Tenía 9, pero había perdido una. Es la misma ilustración. ¿Y qué me decís del hijo pródigo? Porque ya ahí ya tenemos 2 hijos.
Y el primer hijo representa a esa gente de mal vivir que se acerca a escuchar a Jesús, a los de peor reputación, el hijo que se fue y vivió perdidamente. Y luego está el hermano mayor, que es aquellos que murmuraban: tanto tiempo contigo y no has hecho nada por... A mí me suena esto, cuando el apóstol Pablo está diciendo: señores, cumpliendo la ley, viven como niños, esclavos, bajo un sistema del mérito, de la cultura del mérito, bajo un sistema de recompensas y de castigos. Y eso no trae satisfacción ni libertad verdadera. Y ellos, los gentiles sin Cristo, están en sus pecados también. Pero llegó el tiempo en el que vino Cristo, nacido bajo la ley, para aquellos que vivían bajo la ley, pero nacido de mujer, porque, hombre, creo que ahí estaremos todos de acuerdo, ¿eh? Pensemos lo que pensemos, que uno nace de una mujer, ¿sí o no? Por muy machitos que seamos también, ¿eh? Todos venimos al mundo porque hay una mujer, ¿sí o no? Pues bueno, había uno, vino cuando Dios quiso, bajo la ley, para aquellos que vivían bajo la ley, y nacido de mujer, porque todos los que están bajo la ley y los que no están bajo la ley han nacido de mujer. Cristo, da igual el punto de partida en el que nos encontremos en nuestra condición de esclavos. Cristo vino para darnos libertad. Y no solo para darnos libertad, sino para procurar para todos por igual los derechos de hijo. Somos hijos por medio de Cristo. Eso es algo que todos deberíamos de saber. Por Cristo recibimos la filiación, somos hechos hijos de Dios. Es un término legal. En el mundo grecorromano del Nuevo Testamento, un hombre rico que no tenía hijos podía coger a un hijo de esclavo y adoptarlo para sí como hijo. Y al adoptarlo, le procuraba todos los derechos legales como si fuese hijo suyo. Y cuando habla que por medio de Cristo hemos sido adoptados como hijos de Dios, está utilizando ese mismo término legal. Está utilizando que todos hemos sido adoptados en Cristo Jesús para ser hijos suyos. Por medio de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Por medio de Cristo no solo hemos sido hechos hijos de Dios, sino que también hemos recibido, Dios ha enviado el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es curioso, ¿no? Mientras que el hecho de ser hijo de Dios es un acto público, es un estado y una condición, y es un acto público y objetivo, luego hay un hecho subjetivo, y es cómo hemos recibido el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, que ya no es una cuestión pública, sino que viene de dentro hacia afuera, pero que a todos nos hace dar un mismo grito: Abba, Padre. Así que el Espíritu lo que hace realmente, esa condición legal, la lleva a una experiencia real. No solo somos hijos de Dios porque hemos sido declarados sus hijos, sino que al heredar su Espíritu vivimos como hijos de Dios. ¿Imaginas cómo podrían sonar en la mente de los judíos estas palabras? De los judíos cristianos, digo, ¿eh? Sabéis que a Cristo le intentaron matar en varias ocasiones porque decía de sí mismo que era el Hijo de Dios. Porque decir que eres el Hijo de Dios es hacerte igual a Dios. Y era una blasfemia. Y los judíos mataban a la gente, condenaban a muerte por blasfemia
Imagínate el apóstol Pablo decir que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Cristo y que hemos recibido el Espíritu siendo adoptados como hijos, el Espíritu de Cristo en nuestros corazones y gritamos, Padre, a Dios. Bueno, era fuerte en cualquier consideración, pero imagínate poner al mismo nivel al creyente judío y al creyente gentil, que los dos podían llamar Padre al mismo Dios. Eso solo lo puede hacer Cristo. Pablo lo recoge en Efesios 2 cuando dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, ¿no? Matando todas las enemistades en la cruz, clavando en la cruz todas las actas que nos eran contrarias y exhibiendo en la cruz a todos los poderes que nos tenían en esclavitud. Es increíble, 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 pero es solo por Cristo. Aquí no está ni nuestros diezmos, ni nuestras oraciones, ni nuestra asistencia a la iglesia, ni lo mucho o poco que hacemos, sino aquí solo está lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Y lo que es más todavía, nuestra condición de hijos nos hace herederos. Herederos de Dios. Da igual, y aquí se mantiene esa radicalidad de igualdad, ¿no? En la igualdad de los creyentes. Da igual que seas judío, que no seas judío, que seas libre, que seas esclavo, que seas hombre, que seas mujer. ¿No te has preguntado nunca que las mujeres nunca heredaban entre los judíos? Heredaba el primogénito varón. O sea, el escalón cultural que Pablo sube y eleva cuando dice hombres y mujeres coherederos de Dios en Cristo Jesús. ¡Buah! ¿Os dais cuenta del salto? Esto está bien matizarlo para todos aquellos que contextualizan lo que quieren, ¿sabes? Porque cuando quieren que las mujeres no hablen en la iglesia, te leen 2 de Timoteo, la mujer calle en la iglesia y pregunta al marido en la casa. Claro, si todo es tan literal, ¿vale? Entonces la mujer tiene un proceso de salvación que no tiene el hombre, porque la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Oye, si somos literalistas y no contextualizamos culturalmente, caemos en el ridículo más espantoso. ¿Os dais cuenta? Pero cuando yo leo esto y veo que da igual que seas judío o no judío, libre o esclavo, hombre y mujer, en Cristo sois uno, yo creo que eso es un canto a la igualdad en el más amplio sentido del término, sin exclusiones y sin enfrentamientos. Porque eso de la igualdad con enfrentamientos tampoco es muy bíblico. Para los judíos, como he dicho, el apóstol está dando un salto tremendo. Claro, todo esto para el gentil era mucho más fácil que para el judío, entenderlo. También entendamos, porque a veces nos ponemos muy exquisitos, nosotros gentiles, nos ponemos muy exquisitos juzgando a los judaizantes. Es que eran legalistas, es que no, vamos a ver, es comprensible. Y eso nos tiene que llevar a pensar a nosotros en el qué pasaría si un día aparecen gentiles. Es decir, si estamos acostumbrados a una forma de vida y de repente cambia todo.
¿Sigue teniendo sentido el Evangelio? Hay que pensar. Es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. No hay mérito. No hay mérito ninguno en nosotros. La meritocracia hay que desterrarla de la comunidad porque genera desigualdades entre los creyentes. La base legal, el fundamento legal de ser hechos hijos de Dios es la obra de Cristo. Y hemos sido todos adoptados en la misma forma. Y todos hemos recibido el mismo espíritu. El mismo espíritu que nos impulsa a dirigirnos a Dios en la misma manera. Como Padre. Y a vivir públicamente una vida de confianza y seguridad. Que transforma. Que nos hace completamente libres. En nuestra condición de hijos y herederos. Amén. La Biblia, si seguís leyendo en el capítulo 4, veréis que el apóstol empieza a sentirse muy incómodo y a pedir a los Gálatas, repensárolo, hombre. Ay, Gálatas, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No caigamos en la meritocracia. Vivamos en la fe del Hijo de Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra.